Televidente, feliz noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsao. Contento para nós estar trove junto com você e compartilhar programa sumamente interessante. Nós estamos back no tópico de saúde, tema super interessante e por demais necessário de saúde. Pouco dia passado, nós a conversar com o Dr. César Ponce, experto microbiólogo y epidemiólogo tocante de riesgo que nos está corre ahora que tiene temporada de aguacero para proliferación de sangura. No solamente ese, pero tiene traficación de gente, una cantidad de factor que está si nos vulnerable para contacto con maleza, com enfermedade que tem a ver com de transmissão via de sangura, pero a mim sempre pensa que a traficação de gente de uma isla caribense e turístico, de maneira corsal, tá se nós também mais vulnerável. E agora que nós temos autoridade no terreno de salubridade, que está visitando Corsao, para nós está motivo de satisfação de por receber de nosso estúdio uma pessoa com muita experiência e conhecimento riba o tema aqui e nós queremos aproveitar sua presença e agradecer sua vontade de compartilhar programa conosco para assim por sacar maior quantidade de proveito na nossa conversação de benefício de aspecto preventivo para o que trata maleza e muito especialmente de transmissão via de vector, via de sangura, etc. Junto com nós, sabe, Dr. Salim Matar. Dr. Salim Matar está proveniente de Colômbia, está com visita de, entre vacância e trabalho, tem que combinar aqui na Corsao para assinar porcinha, tique de Kiko está nossa experiência, ribe terreno aqui, pero também para alguna charla interesante ribe terreno aquí. Doctor Matar, bienvenido. Bueno, tengo un switch para español para conversar con los invitados, llave. Bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Curazao. Que tenga una estadía muy placentera, pero a la vez pues que nos sirva, como dicen a veces, win-win, que podamos también, que usted pueda recabar información importante y que nosotros podamos recibir de usted toda esa experiencia que ha acumulado a lo largo de tantos años dedicado a la epidemiología y también a los estudios profundos que ha realizado. Un gran placer de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Germán, y bueno, por este espacio tan importante e interesante para hablar de las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades emergentes y reemergentes que nos preocupan día a día en los últimos 7 años, 8 años, que han aparecido todas estas enfermedades emergentes y pues la última, antes de del monkeypox, pues la enfermedad del COVID. Yeah. Y bueno, estamos aquí prestos a hacer un programa interesante y divulgativo para la comunidad de Curazao. Claro que sí, esperemos que así sea. Doctor, primeramente nos gustaría que nuestros televidentes supieran un poquito acerca de la experiencia suya, lo cual es siempre apasionante e interesante saber de quién estamos escuchando estos conceptos tan profundos e interesantes. Gracias. Yo soy profesor universitario desde hace 24 años, soy microbiólogo, especialista en enfermedades infecciosas, maestría en microbiología y doctorado en microbiología. Me dedico al estudio de las enfermedades emergentes y reemergentes y básicamente pues preocupados con todos estos problemas que están sucediendo a diario en la aldea global, en el mundo. Ya. Doctor, yo no sé, yo siempre he escuchado de enfermedades, bueno, las que se transmiten a través de los vectores o las enfermedades que uno siempre escuchó como niño. Yo recuerdo que yo veía con curiosidad, porque me costaba mucho pronunciar, y estoy hablando cuando era muy niño, que había los vehículos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que se llamaba en Venezuela, y decía División de Malariología y Saneamiento Ambiental. Yo siempre le preguntaba a mi madre, ¿qué es eso? Y mi mamá siempre me daba la explicación, porque me parecía un nombre tan complicado y a la vez tan confuso.
Pero aún así no escuchábamos, quizá por ser niños, pero yo creo también que eran otros tiempos. No se escuchaba tanto de tantas enfermedades y tantas cosas que surgían. ¿A qué se debe que hoy día haya proliferación de tantas enfermedades? Bueno, sí, efectivamente, Germán, la malaria ha sido una preocupación de antaño en los países latinoamericanos, en los países del Caribe, en general en todos los países tropicales. Ha sido una enfermedad pues que se trató de controlar, y en sus inicios históricamente el mayor control que se hizo fue cuando se construyó el Canal de Panamá. Recordemos que la primera batalla que perdieron los franceses, el Lesseps, perdió la batalla contra el mosquito, contra el zancudo en el Canal de Panamá. La perdió por la malaria. Caían muchos trabajadores muertos, fallecieron, e ingenieros, y no sabían a qué se debía. Los trabajos que realizó posteriormente el gobierno de Estados Unidos y los cubanos en ese momento fueron los que descubrieron que la enfermedad era transmitida por un mosquito, y dijeron, para eliminarla tenemos que evitar que los mosquitos proliferen. En ese momento apareció el famoso DDT, diclorodifenil tricloroetano, y empezó a hacerse el tratamiento de las aguas y evitar la proliferación de los mosquitos, y efectivamente tuvieron razón y los casos de malaria descendieron. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué han aparecido tantas enfermedades? Especialmente, como lo dije hace unos momentos, en los últimos 10 años, recordemos, apareció chikungunya, después apareció Zika, después nos apareció el COVID, y recientemente, el año pasado, nos apareció el monkeypox. ¿Por qué están apareciendo todas estas enfermedades? Creemos que todas estas enfermedades, Germán, están apareciendo porque los viajes ahora son más rápidos entre los continentes. Ya un vuelo entre Curazao y Holanda son 6 horas, 7 horas. Un vuelo entre África y Curazao puede demorar 15 horas. El tráfico de mercancías, el intercambio de mercancías es cada vez más ágil y más dinámico en un mundo más globalizado. Y las poblaciones se mueven muy rápidamente, como lo dijiste en la introducción. La población de migrantes se mueven más rápidamente por diferentes sistemas. Recordemos el drama que existe en este momento en el Darién colombiano y panameño, tratando de alcanzar el sueño americano. Esas personas pueden llevar enfermedades y pueden ir diseminándolas, transmitiéndolas a través de su recorrido. Entonces, en este momento el mundo está viviendo situaciones y momentos muy importantes desde el punto de vista de salud pública. Ahora, ¿por qué detectamos más? Tenemos la facilidad de los viajes, la facilidad del intercambio de mercancías y obviamente el cambio climático, que influye muchísimo. El periodo de lluvias, me estaban comentando en estos días en Curazao, la lluvia de ayer, por ejemplo, fue torrencial, y me decía un lugareño, me decía que no había visto en los últimos 10 años que lloviera, en los últimos 15 años que lloviera tan fuerte. De acuerdo. Entonces, todo ese tipo de cambios climáticos y de comportamientos humanos son los que han favorecido la diseminación de las enfermedades. Y vamos a seguir viviendo muchas enfermedades más. Van a venir más enfermedades. Esto asociado lógicamente al desarrollo tecnológico también que ha tenido la medicina, en el cual pues nos queda más fácil a nosotros los investigadores investigar, descubrir nuevas enfermedades a través de la tecnología. Ya. Hay dos cosas. Yo siento que Curazao, repito una vez más lo que no me canso de decir, que está no solamente en una época de cambio, sino en un cambio de época. Las épocas cambian y yo pienso que el mundo en general, quizá acelerado por la pandemia del COVID, que el mundo entero tenía años sin vivir una pandemia y muchos años sin vivir una pandemia, estamos hablando de muchísimos años atrás, y todo eso introdujo un nuevo esquema de vida en el que nosotros tenemos que adaptarnos, pero adaptarnos de verdad. Ya todo el mundo entendió cuáles son las normas de prevención contra el COVID. Bueno, vamos a seguirlo haciendo. Entonces, ya hoy día
si no encontramos un hand sanitizer en el lugar donde vamos a llevarlo con nosotros, porque sabemos que es necesario. Independientemente que las reglas obliguen al dueño de los negocios a tener un dispensador de desinfectante, no si carga con ora. Parte di precauzione per nostra sicurezza. Quando mi dire falta rivedogno di epacus, passo enotin. Si enotin a mitin. Pero importante está como cuida. Ahora bien, doctor, usted mencionó algo sumamente importante, el cambio climático. Ya en varias ocasiones ha habido profesionales de distintas ramas que han mencionado el cambio climático. ¿Qué tan importante es el impacto del cambio climático en la proliferación de enfermedades existentes, pero también en la aparición de nuevas enfermedades? Sí, sin duda el cambio climático es parte de toda la problemática de las enfermedades emergentes y reemergentes. Los virus que estábamos mencionando antes tienen que ver muchísimo también con el comportamiento del ser humano en los territorios. Cada día los seres humanos estamos buscando alejarnos un poco de las ciudades y nos vamos hacia el campo a construir condominios, y parte de eso pues vamos arrasando con parte de los nichos ecológicos de los insectos y de los animales. Toda esa interfase animal-humano hace parte pues de una situación compleja que asociada al cambio climático. Pero realmente el cambio climático sí está demostrado que ha influido fuertemente en las enfermedades transmitidas por vectores. Ya vemos que el periodo de lluvias se está alargando. Por ejemplo, en Colombia tenemos un periodo de lluvias que empezó en marzo de este año y hasta el día de hoy todavía siguen cayendo aguaceros fuertísimos en todo el territorio colombiano. Para cuando en esta época normalmente hace 50, 40 años era un tiempo de verano. Y fíjense ustedes que aquí en las islas del Caribe también era tiempo de verano. Sin embargo, pues vamos a comenzar diciembre en un par de días y el periodo de lluvias continúa. Algo que los afecta a ustedes, los tornados, las tormentas, los huracanes, cada año son más fuertes y más frecuentes. El Centro de Estudios de Huracanes en Estados Unidos hizo un recuento histórico reciente y demostró que se han duplicado el número de huracanes en los últimos 25 años. Y esto se debe por una razón sencilla: al calentamiento del océano y la evapotranspiración y la atmósfera fría pues crean todos estos huracanes. Eso no sucedía hace 70 años. Entonces el cambio climático es una verdad que tenemos que aceptar y que los seres humanos tenemos que mirar a ver cómo contribuimos a disminuir ese 1.5 grados Celsius que está reclamando los científicos, para bajarlo de tal manera que la Tierra no se siga sobrecalentando y no sigan apareciendo más enfermedades y más fenómenos biológicos y atmosféricos como los que estamos viviendo. Doctor, el cambio climático, ha habido conferencias mundiales y seguirán habiendo, ha habido cruzadas de concientización. Cuando yo me refería hace un rato de que Curazao está en una época de cambio o participando en una época de cambio, además de un cambio de época, es porque hay cosas y además hay factores que se han acelerado con la pandemia, cosas que han cambiado su manera, el comportamiento, la actitud frente a ciertas cosas por motivo de la pandemia, pero algún día eso iba a llegar de una forma u otra. Ahora bien, a veces en Curazao siempre decimos que Curazao es chiquito, y quizá hay factores que por ser Curazao una isla pequeña, quizá a lo mejor nosotros pensamos que no influye un cambio de conducta en la manera de comportarnos, en la actitud frente a mantener la isla limpia, una cantidad de cosas. ¿De qué manera una isla tan pequeña como Curazao debe participar activamente
en esa jornada, no solamente de concientización, pero cuáles son los cambios que usted aconseja como científico para nosotros también aportar en esa cruzada contra el cambio climático? Todos los territorios, por pequeños que sean, en el mundo tenemos que ayudar a disminuir el impacto del cambio climático. Curazao tiene unas ventajas impresionantes en cuanto a toda su biodiversidad y a toda su parte climática. Por ejemplo, tienen una exposición solar importante, tienen vientos, y yo pienso que la implementación de las energías alternativas en Curazao tiene que ser lo primero que deberían hacer en este hermoso país, de implementar la energía eólica y la energía solar. Eso disminuye muchísimo y contribuye al cambio climático. Asociado a esto, tenemos que pensar también al menos ir disminuyendo el consumo de las bolsas plásticas. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? Hombre, la proliferación de basuras en algunos ambientes, en los miradores, en las calles, pues eso va propiciando un ambiente en el cual pues esas bolsas de plástico de un solo uso entorpecen la vida marina. Por los vientos, esas bolsas caen en las costas y dañan la flora, digamos la flora y la fauna marítima de estas hermosas playas. Entonces creemos que por ahí también tenemos que contribuir nosotros como seres humanos. Pero Curazao sí tiene en la mano la posibilidad de hacer esa transición energética hacia las energías alternativas. De hecho, yo creo que hay un trabajo importante que se está llevando a cabo. Aqualectra, sin duda, está trabajando. Tuvimos también hace poco al director de la empresa de generación de agua y electricidad, y sabemos que hay trabajos tangibles que se están llevando a cabo para acelerar el cambio en cuanto a uso de energía fósil por energía alternativa. Pero además de eso, creo que cada uno de nosotros como ciudadano, me se de qué manera nos ayuda. El asunto de saco de plástico. Pero hopi año pasado, había supuestamente una ordenanza, un draft menos había un cambio a prohibir o a introducir uso de saco de papel en lugar de saco de plástico. Hoy en día, não está vende saco de plástico, mas é caro mês, por certo. E saco de plástico tem tem saco de papel também, pero tem saco de plástico também. Havia coisa cerca que não ajuda com nada, passou que tu vai, me te acordo tempo aí, segundo o deputado, senhor Daffelar, estava tendo encargado com introdução de saco de papel no lugar de saco de plástico. Lugar hoje em dia, saco de plástico, se você vai, me cojo agora, você vai a um restaurante, não te cobrava por serviço. De como te cobrava por serviço? Como está se come, me mexe que vai na cozinha, vai buscar, se você põe no restaurante, está óbvio que você encontrará meu serviço. É uma coisa a vezes que eu não entendo. Si yo voy a un restaurante, se supone que me tienen que traer la comida a la mesa, no me la van a traer con la olla y me la van a poner en la mesa, tienen que cobrarme el servicio, debe ser parte global. Igualito, cuando uno va a hacer una compra, yo pienso que aunque uno puede ir con su bolsa, sí es cierto, diferente de un restaurante uno no puede ir con el plato, pero yo creo que es a veces como una manera de buscar otra forma de ganar plata en lo que antes yo tenía que regalar, que era la bolsa, y ahora la tengo que dar. Pero todo lo que uno puede contribuir para eliminar la presencia de las bolsas plásticas, yo creo que no solamente nosotros como ciudadanos, los comerciantes, todos, es allí un aspecto en el cual podemos cooperar. Se está haciendo muy de moda, por ejemplo, Mensings creo que está introduciendo el uso de materiales, poco a poco está cambiando para materiales no contaminantes, materiales reciclables, materiales que no dañan el medio ambiente en cuanto a cucharitas, los platos, el baki, papá y cuné, y creo que esa es una manera también con la que podemos ayudar. No porque seamos una isla pequeña, nuestra ayuda no cuenta. Sí
cuenta. Y no solamente cuenta de inmediato en el impacto mediático, cuenta en cuanto a la concientización de nuestros hijos para su comportamiento futuro y para la inducción de sus hijos, nuestros nietos y bisnietos, para que en un futuro sean ciudadanos conscientes de lo importante que significa la protección del medio ambiente. Con permiso de nuestro invitado, el doctor Salim Batar, voy a hacer una pausa para ir a un mensaje de nuestros anunciantes y vamos a continuar. Muchísimas gracias. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que está comini a bo. Hora de viaje final, tá bom para nós mes decidir com e cos nan tinco pai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial. Profissionalismo e respeito. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comitação está no nome do meu doutor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Ah, tá. Que me vou pregar amanhã, tu. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Terras Caliente, Yen de Ambiente está invitado para disfrutar cada partido de Mundial Qatar 22 na Chat. Sí, Bomensins de siempre, pero Yen de Ambiente. Reserva mesa na tempo e puntra para o combo favorito como cerveza frio e goza de Mundial de Terras Caliente, Yen de Ambiente na Mensins. Televidente luminosa back con más de nuestro programa llave. No olvidar que nos llegan a vos nada que en la Agencia Funeraria El Señorial. A buen día, el proyecto de vida de cada uno de nosotros mester incluir el momento final. Pasó este un ciclo que tarde o temprano esto va a culminar. Y día que va a culminar sea en su momento o quizás un tique más temprano te viaja de forma imprevisto, nos mesterta bon preparar. Y bon preparar que men cultura cosas bon reglar y de tal manera que nos haya el servicio que nos está requerido en un momento así no difícil. Tal nos ha recomendado tomar contacto con la Agencia Funeraria El Señorial, que aminda botar un servicio de lujo, un servicio con respeto y profesionalismo de más
que 38 años donando servicio funerario. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. La nombre también de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que tiene más de 20 años donando servicio, siempre con la palabra confiabilidad. Hopi viaja. El tratamiento médico para no avisar mayoría de viajas, sino tour, está comisado un test de laboratorio. Well, importante para ahora abo el doctor. Tu rende está tranquilo para sobrotando un resultado confiable. Y aparte de confiable, dinámico. No se dinamizamos manera de dar un servicio, creciendo un laboratorio, te den porta de casa. No está allí, babo. Turnos, tecnología, te den bocas, pasina, vos por recibir un servicio no solamente confiable, eficiente, pero de una manera cómodo, aceptable, de una manera amigable, para vos estar tranquilo, den bocas, den comodidad de bocas, si vos no que, o si vos no por sale eficaz, no se va, se acabó, pasó, si vos no puedes llegar, se canos, no se llega, se acabó. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, esta dulce de así compras de Bombini, un lugar cozy, un lugar que brinda servicio, ta nos moto, nos ta pone énfasis dentro de un buen servicio, para sobre aquí con más, nos portin, no tin tour supermarket, rant mundo también de mesmo cosa, nos también, solamente con nos frescura ta caracteriza nos especialmente de nos departamento de fruta y verdura, nos carnicería, nos pescadería y también es servicio, algo riba cual no se pone hopi énfasis, un servicio dulce para vos sentir una casa, sobra. Bienvenido a Bocas, y la nombre también de Sambil como una organización total para el mundial aquí para Bogotá de cada 11 partidos de mundial Qatar 22 en el mismo ambiente, en el Sambil Arena, sentada en promefila, para guardar los food court, además como está así uso de oportunidad, para disfrutar de tu plato tan delicioso que nos prepara pavo, y también de tu repacusnan, también nos por combinar shopping con emoción de fútbol de Qatar 22 de Sambil, más que un centro comercial. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de já luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servir na e momento que está comini abo. Vamos a continuar. Nos invitado, doctor Salim Matar. Doctor Matar, una de las cosas que quizás nos llena de preocupación, en el primer segmento hablamos de la proliferación de enfermedades, el efecto, el impacto de la lluvia que incrementa la proliferación de estos zancudos, pero nos llena de preocupación algo que usted también dijo, la cantidad de enfermedades emergentes, enfermedades que llegan y que hacen que nuestra comunidad esté en riesgo. Hablamos de Zika, hablamos de chikungunya, y son enfermedades que no se han ido. Y no se han ido porque los transmisores, los vectores están allí, los animales que transmiten esto. ¿Cómo se hace para evitar que estos animales transmitan estas enfermedades? Bueno, lo primero es que el Zika, dengue, chikungunya son enfermedades que ya son endémicas en Latinoamérica y el Caribe. O sea, que no se van. Endémico es que están con nosotros y se van a permanecer con nosotros muchísimos años. La eliminación de los vectores no, digamos que no es realmente la medida de utilizar pesticidas, piretroides para matar los zancudos. La idea es que nosotros nos protejamos contra los zancudos con repelentes y en nuestras casas evitar que ellos entren. La forma de evitar que ellos entren es colocar
las mallas estas metálicas o de plástico, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, net, ¿no? Las net, sí, las net. Sí. Las net antimosquitos para evitar que entre, proteger las ventanas, sobre todo, y utilizar este tipo de protectores antizancudos, aplicárselo en la piel y en la ropa para evitar la transmisión. No podemos esperar que los mosquitos vayan a fallecer, se vayan a ir y se vaya a ir el dengue, el zika y el chikungunya. No, tenemos que protegernos y saber convivir con ellos. Y la forma de convivir con ellos es justamente evitar las picaduras de los mosquitos, de los zancudos, especialmente en los niños. Recordemos que el dengue es la arbovirosis más importante del mundo, con más casos y muertes en el mundo. Es la número 1 antes que el zika y el chikungunya. Zika y chikungunya han ido disminuyendo poco a poco, pero el dengue ha aumentado. Afortunadamente, pues hay unas vacunas que están probándose en este momento contra el dengue y parecen ser bastante promisorias y que podríamos utilizar a futuro contra el dengue. Doctor, una pregunta que le iba a hacer. Puede ser que porque el dengue, yo vengo escuchando dengue desde que yo era un niño y a veces asociamos al dengue con una influenza, con una gripa. No necesariamente tiene una relación directa que una persona porque tiene gripe y se va agravando le va a dar dengue. Cuéntenos un poquito sobre el dengue, porque ¿quién sabe cuánta gente muere de dengue y nosotros no lo sabemos? ¿Eso es posible? Sí, claro. Todo esto radica en que los estados tienen la obligación de hacer una vigilancia epidemiológica, y la vigilancia epidemiológica, como usted lo acaba de decir en el fondo, es buscar la etiología, buscar el origen de las enfermedades. Por eso la vigilancia epidemiológica, Germán, tiene que basarse en unos estudios en el cual cuando una persona está enferma, saber si esa sintomatología que acabas de describir es una gripa o es un dengue. Se pueden confundir. Una persona que tiene dengue puede tener síntomas muy similares a Zika, a chikungunya, a dengue, a COVID, a malaria, a leishmania, e incluso puede tener otros arbovirosis desconocidas que no se han investigado en el país. Entonces, la vigilancia epidemiológica es clave, pero la vigilancia epidemiológica, Germán, se basa en el diagnóstico serológico y molecular. Y creo que eso lo tenemos que hacer en todos los países de Latinoamérica y el Caribe para establecer de qué se están enfermando las personas y algunos, desafortunadamente, de qué están falleciendo. Ya. ¿Cuánto tiempo es la vida activa de un zancudo y bajo qué condiciones? Un mosquito se calcula que vive en promedio 40-45 días. Pero desde el momento en que nace, ya si viene de una madre, llamémoslo así, de una mosquita, de la mamá mosquito, esa mamá mosquito le transmitió por vía vertical, le pasó todos los virus que tenía a los huevos, a los hijos, y salen millones de hijos infectados con dengue, con zika, con chikungunya o con el virus que tenga. Entonces, esa transmisión se facilita, se perpetúa en el tiempo, en 45 días. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor quizá para mucha gente puede ser graciosa, pero ¿a usted alguna vez le ha molestado un zancudo en un avión? Bueno, no, en un avión no me molestó un zancudo, pero sí una mosca grande en alguna ocasión. A mí sí me molestó un mosquito en un avión, zancudo en un avión, cuando trataba de dormir. No hay cosa que más me irrite a mí que es un mosquito pitándome en la oreja. Eso a mí me irrita. Y hay televidentes todavía, mi amigo Sandy, y televidentes que recuerdan una vez que yo tuve que matar un mosquito en cámara porque estaba en vivo y el mosquito me tenía obstinado y yo estaba haciendo el programa de una manera muy incómoda, y cuando lo vi así en una hoja de papel igual que esta que tenía y vi el mosquito que se paró, no aguanté las ganas y le di con toda la furia del mundo porque no aguantaba el y eso todavía eso hace muchos años y lo recuerdan muchos televidentes. Bueno, a mí me pasó en un avión un mosquito que me estaba molestando. Ahora yo digo, si en cualquier país, en Venezuela, en Colombia,
hasta en Holanda o en cualquier lugar, en Medellín, donde tenemos vuelos, en República Dominicana, cuando el avión se abre para la limpieza y todo esto, y un mosquito penetra dentro del avión, el avión viene presurizado, al igual que a nosotros no nos hace ningún daño, pienso que al mosquito tampoco. Ese mosquito puede viajar de otro país a este país y viene infectado. ¿Puede infectar más gente? Interesantísimo tu teoría, y sí es posible. Es más, hay una teoría cuando apareció el virus del oeste del Nilo, el West Nile virus, en 1999, en el verano en Nueva York, empezaron a morir aves, especialmente córvidos, cuervos y azulejos. Empezaron a morir y una médica veterinaria, patóloga, se dio cuenta y le dijo al Departamento de Salud Pública de Nueva York, eso es West Nile, el virus de West Nile, el que está produciendo eso. Efectivamente, ella estaba en lo cierto, murieron muchísimas personas y muchísimos caballos. Ese fue el momento de la diseminación del virus del oeste del Nilo, West Nile virus, a través de Norteamérica, pasó a Centroamérica, se diseminó en el Caribe y a Suramérica. Y una de las teorías es que las aves migratorias transportaron el virus, pero esa teoría queda sin sustento porque si las aves se morían, como descubrió esta patóloga veterinaria, no podían aguantar un viaje de Europa o de África si estaban enfermas, morirían en medio del intento, ¿no? Fracasarían en medio del intento. Y la teoría es que los aviones, cuando se les abre el sitio, el depósito donde van las maletas, se abren las puertas para limpiarlos, entran los mosquitos. Y la posibilidad de un viaje entre Europa y Nueva York es de 6 horas, es mucho más corto, de 6 horas, y que haya llegado a Nueva York en pleno verano del hemisferio norte, tanto europeo como americano, es la teoría más, digamos, más fidedigna que hay en este momento de cómo llegó el West Nile. Por lo tanto, sí estás en lo cierto. Un mosquito o varios mosquitos que viajen en un avión express, aunque no vayan en primera clase, cuando se abra las puertas, saldrán, o el maletero, donde es el depósito de las maletas, saldrán los mosquitos. Por eso es que hay que hacer vigilancia epidemiológica cerca de los aeropuertos. Hay que capturar los mosquitos ahí para saber si son las mismas poblaciones que tenemos en nuestro medio local o si son importadas, pero sí está en lo cierto lo que usted está diciendo. Qué bueno, porque a veces uno se pone a pensar cómo llegó, cómo hay tal enfermedad. Y hablábamos en el inicio también, en nuestro comentario de introducción, que muchas veces los viajeros, vamos, aquí hay el hecho de que Curazao depende tanto de la importación. Hemos importado culebras, hemos importado sapos, hemos importado una cantidad de animales en las matas, porque yo tuve la oportunidad de presenciar una vez el desembarco, pues, o mejor dicho, la descarga de un container con washingtonias, con plantas de esas, y en la tierra, cuando las sacaban del container, habían muchos animales. Entonces, eso es algo que puede dar pie a la circulación de especies. Eso lo comentábamos en estos días a propósito del cocolichi africano, que se dice que es peligroso y que hay que tener cuidado, también transmisor de enfermedades. Entonces, todo ese tipo de cosas, estas cosas que nos necesitan más pendientes, ¿no? Pasó. No está, en verdad, de un desarrollo constante, no está creciendo container con material de construcción, más great con desarrollo, pero me se tiene un control y no me se lo olvidar que mescos importación ta crece en medida que también viaja, está bajo un tiki, pasó ya, te hasta una cuestión de actitud personal hora de ejercer el trabajo, con tu respeto y con tu respeto para los amigos de aduana, policía, tu autoridad, pero buen día quizás no tienen disposición que nos grande, me refiero, doctor, que anteriormente los abuelos que pertenecían a los cuerpos, a las autoridades que hacían las inspecciones,
quizá eran más rigurosos, eran otros tiempos y se dedicaban a hacerlo, aunque quizá hoy día hay más equipos, más tecnología, computadoras, etcétera. Pero yo siempre digo que una computadora y un software puede ser lo más moderno del mundo, pero siempre necesita una persona detrás que la opere. Y es allí donde muchas veces las cosas no funcionan como debe ser. Doctor, en cuanto a la investigación, nosotros tenemos quizá, volviendo al tema que hemos hablado, que Curazao es una isla pequeña, no solamente que no tenemos todos los recursos a bordo, pero quizá también la situación financiera a veces para poder tener un equipo eficiente se nos hace un poco cuesta arriba como país. Tenemos una gran vinculación con Holanda por ser un país del reino, pero tenemos países como Colombia, Venezuela, con todas las problemáticas que tenemos ahorita de cierre de fronteras, etcétera, pero tenemos países aliados en muchos factores. ¿De qué manera nosotros quizá deberíamos de crear, estoy hablando de una teoría, de una fuerza con todo el aporte de todos estos vecinos, una fuerza caribense para protegernos un poco más de estas enfermedades y de estos vectores que traen tanto dolor a las familias con enfermedades y con muertes? Sí, efectivamente las alianzas, las redes de investigación son importantes y esas redes de investigación a través de las investigaciones científicas son las que permiten ayudarnos entre los países latinoamericanos para poder, digamos, ayudar al control de las enfermedades. Yo creo que la academia, los centros académicos de cada país, a través de los servicios seccionales de salud, los servicios de salud pública, podemos entre todos hacer un buen control de enfermedades y ayudarnos entre sí. En el caso de Colombia, Colombia tiene un sistema de vigilancia epidemiológica muy bueno, a pesar, como decías tú, de las limitaciones. Y lo ha demostrado a través de las últimas pandemias de arbovirosis, Zika, chikungunya. Ahora tenemos un pico de dengue, no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica tenemos un pico de dengue grandísimo. Y esto la academia con los servicios seccionales de salud son los que pueden hacer eso. Los servicios seccionales de salud tienen poco dinero, como bien dices, pero las universidades a veces tienen más recursos. Y nosotros en las universidades podemos hacer muchísimas investigaciones. Y en el caso de Colombia, nosotros estamos muy prestos a participar con Curazao. Es más, hace tiempo queremos hacer investigaciones con ustedes, con el país, de buscar nuevos virus. Y tenemos en mente una cantidad de proyectos en el cual, pues, nosotros pondríamos muchísimos recursos económicos y Curazao pues solamente pondría el material biológico, en este caso los especímenes biológicos, y nosotros haríamos el resto. Y esto pues es una invitación que hacemos desde la academia, desde la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Córdoba, que queda en el Caribe también. Queremos acercarnos a Curazao y proponerles proyectos de investigación sin costo. Nosotros pondremos todo el dinero y Curazao pues solamente nos daría los especímenes biológicos. Qué bueno, qué bueno. Well, una oportunidad. Nós aprovechar de hacer una llamada a la señora ministra Peter Yanga, nosso ministro de Salubridad, Medio Ambiente y Naturaleza. Há uma boa oportunidade aqui para nós aprovechar de disposição de Colômbia e de Dr. Matar, así quizás llegan a cualquier understanding para nos por lograr avanzar un tiqui más en estudio previo que siempre está lo que te ayuda anticiparnos el suceso de cosas y quizás portarnos en especie que nos saco nada presente para no tiene quizá estudio profesional of não llega de un avión ayer, menos pero esta cosa que por suceder. Yo decía que quizá a lo mejor no tenemos la suficiente cantidad de personas con el conocimiento necesario para hacer estudios, pero para saber que
¿Qué tenemos en estos vectores? ¿Qué tenemos acá en la isla que pudiese causar enfermedades? No lo sabemos. O a lo mejor hemos hecho los estudios, pero digo, a lo mejor llegó un avión ayer y no sabemos un mosquito de eso. Porque es factible. Bueno, yo quisiera darle las gracias al doctor Matar por su presencia. De verdad ha sido una conversación bien interesante que nos abre un poco la visión de la necesidad de que Curazao está creciendo. Curazao es un país con mucho más movimiento y Curazao es un país que debe abocarse a ir cerrando también el círculo de prevención para que estemos menos expuestos, menos vulnerables. Doctor, ¿usted quería agregar algo para culminar y sobre cuáles son los riesgos más latentes para nosotros en la isla? Bueno, no, gracias por este espacio tan importante para la academia y la información en salud pública. Para finalizar, pues, reiterar, pues, toda nuestra predisposición a realizar estudios con Curazao y obviamente la protección de los arbovirus, especialmente, y de otras enfermedades que no pudimos hablar hoy por cuestión de tiempo, pero tenemos enfermedades graves como la leptospirosis transmitida por roedores, especialmente roedores urbanos y roedores silvestres. Tenemos hantavirus, tenemos arenavirus también, roedores silvestres. Roedores silvestres, ¿podríamos hablar de qué tipo de animales? Son similares a los roedores, a Ratus ratus, que es, digamos, la rata que observa uno en las calles. Porque nosotros tenemos bastante población de ratas en Curazao. Ya, exactamente. Ese es un roedor que el gris, ese se llama Ratus ratus y Ratus norvegicus. Esos transmiten leptospirosis y transmiten también enfermedades graves como un arenavirus, que es el virus de la coriomeningitis linfocítica, que produce abortos y efectos teratogénicos, o sea, malformaciones congénitas en las mujeres embarazadas. Entonces tenemos muchísimo por estudiar y creo que la oportunidad que tiene Curazao es hacer vigilancia epidemiológica a través de la investigación serológica y de vectores. Ya. Hay enfermedades, doctor, ya para concluir, que son quizá poco frecuentes, pero de las cuales quizás no estamos exentos. Transmitidas, por ejemplo, por las garrapatas, a través de los animales. Muchos tenemos mascotas con las cuales tenemos un contacto muy directo, que duermen en la cama. ¿Qué peligro hay allí? Sí, básicamente son las garrapatas transmitidas por los animales domésticos, perros, gatos. Transmiten enfermedades muy complejas y peligrosas, como el caso de la rickettsiosis, que es una enfermedad muy grave, se asemeja mucho al dengue en sus inicios, en el prodromo, y estas enfermedades son fácilmente controlables y tenemos que hacer control de garrapatas, mirar los animales y hacerle la extracción de las garrapatas y observar qué tipo de garrapata es y buscar los patógenos que hay. También en los animales domésticos, en vacas, en caprinos, en ovinos, en ovejas, también hay estos vectores que hay que vigilarlos de cerca. Entonces un estudio de rickettsiosis también sería interesante. El control de garrapatas básicamente lo tenemos que hacer nosotros como dueños de mascotas. En este momento hay un tratamiento para las garrapatas que se le da a las mascotas que duran más o menos 4 o 6 meses. Son unas pastillas que ellos se toman, se les da uno al animal y ese animal se mantiene libre de garrapatas. Eso es una medida que hay que hacer urgente porque ellos, como bien dices tú, duermen con uno y están con uno. Sí. Si le transmiten a uno las garrapatas, pues uno se puede enfermar y hay enfermedades graves como la rickettsiosis. Hay otras que afectan mucho a los perritos, que es la ehrlichiosis, la anaplasmosis e incluso la babesia, que es un parásito. Entonces, las enfermedades transmitidas por garrapatas también es un tema interesantísimo. ¿Y el jejen, doctor? El jejen es una praga. El jejen es un mosquito pequeño. Ese también transmite arbovirosis, transmite una fiebre que se llama la fiebre de Oropuche, descubierta en 1958 aquí muy cerca en Trinidad.
sería interesante que la buscáramos aquí a través del jején y de los mosquitos culicoides. Praga, como llamamos nosotros. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias, de verdad, que tenga una muy feliz estadía en la isla. Espero que sea provechosa su visita, tanto para el descanso, el relax y también para la investigación, lo cual es muy importante, sabemos, en su concepto de esta visita. Danke. A ustedes la gratitud también, Shonampa, es sintonía de nos programa Ave Trove y de nos próximo programa para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corzao. Feliz noche.